Bueno, son las 8:08 y a esta hora vamos nosotros pues a darle un inicio formal a nuestro programa de hoy. Nuestro programa sería el 162 según la secuencia que teníamos hasta este momento. Y también sería nuestro primer programa acá en CBC, Christian Broadcasting Center. Sí, señor. Programa 162 de la serie que traíamos en el año 2023, creo, 2022, 2022. Y el número uno acá en el CBC, sí señor. Bueno, hoy es viernes 5 de diciembre del año 2025 y mi nombre es Raúl Domínguez. Estoy transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para el Centro de Transmisión Cristiana, el CBC, el Broadcasting Center. Y estamos transmitiendo para dos de nuestras tres emisoras. Estamos con Trompeta de Dios y con Voz de Mando. Trompeta de Dios y con Voz de Mando. Porque la otra emisora no la pudimos sacar esta noche, la de se llama con Voz de Arcángel, no pudimos sacarla esta noche, pero está pendiente para los próximos programas, sí señor, estamos pendientes. Bueno, la producción, locución y conducción corren por cuenta de quienes hablan, Raúl Domínguez. Hoy es el día 339 de este año, lo cual significa que van quedando 26 días solamente para el final. Claro está, porque hoy es 5 de diciembre, quiere decir que quedan 26 días para terminar. Damos gracias al Señor pues por poder estar acá esta noche transmitiendo y poder comunicarnos con nuestra audiencia en el mundo entero, porque sí, no, tenemos audiencia en el mundo entero, tenemos audiencia acá en Colombia, también tenemos audiencia en Venezuela y en algunas ocasiones tenemos audiencia también en Perú. Vamos a esta hora con las palabras del Señor Yeshua, que así es como nos gusta iniciar nuestra programación, con las palabras del Señor Yeshua. Las de esta semana las encontramos en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26, que dice de la siguiente manera. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué bonitas palabras del Señor. Y con un mensaje pues muy potente, muy poderoso. La llegada de estos gentiles, ¿no? Unos griegos, dice, bueno, había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. Mire, qué interesante, ¿no? Que los que no eran judíos, en este caso los griegos, subían a la fiesta para adorar.
Tiene que ser que ya ellos habían sido en cierta manera tocados pues por la palabra de Dios. Entonces, cuando Felipe fue a hablar con Andrés y ambos fueron a hablar con el Señor reconoció que la llegada de los gentiles que pedían hablar con él determinaban un momento preciso y exacto en la vida del Señor. Porque él dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado, lo cual da a entender, presumimos, ¿no? Que estaba hablando de primeramente su sufrimiento y su camino doloroso para ir a expiar el pecado de la humanidad. Obviamente que eso no sería para nada glorioso, ¿no? Sería más bien doloroso. Creo que la mirada del Señor estaba puesta en lo que ocurriría después con su resurrección. Allí sí sería el Señor glorificado. Y creo que allí estaba poniendo el corazón en el Señor, su mirada estaba puesta en ese momento. Sin embargo, la llegada de estos griegos, que le da al Señor a entender que su momento ha llegado, es muy probable que el Señor supiera que eso sería una señal cuando los gentiles le buscasen a Él. Sería una, una señal muy significativa que no eran los judíos los que le estaban buscando porque los judíos le iban a repudiar. Le estaban buscando el otro redil al cual el Señor tenía que atraer para sí mismo. Sin embargo, recordemos que el Señor comenzó a atraer ese redil apenas inició su ministerio, porque lo inició en Capernaum, ¿no? Que es ciudad de sombras de Zabulón y de Neftalí, donde estaba la Galilea de los gentiles, precisamente. Entonces él tomó Capernaum como su centro estratégico de evangelización. Y la evangelización del Señor sin duda fue dirigida no solamente a los judíos, porque primeramente vino él por los judíos, pero sino que también inició su trabajo de evangelización con los gentiles. Y entonces en este caso los griegos quieren verlo. Y eso es lo que marca, es la señal que recibe el Señor de que ya ha llegado el momento final de toda la. Y luego que él hace esa reflexión, entonces dice algo que pareciera que no encajara en lo anterior, pero uno sabe que sí, ¿no? Que es como esa pieza del rompecabezas que se coloca de manera precisa. Dice, de cierto, que también significa amén, amén. Y algunos opinan que cuando el Señor decía de cierto, o amén, amén, estaba dando a entender que lo que él iba a decir después categóricamente se cumpliría, ¿no? Era como un sello, una confirmación de que sus palabras vendrían a ser, tendrían a tener un cumplimiento seguro. Entonces él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrezca o el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto también tiene promesa, esta palabra del Señor. Y fíjese usted, mi amado hermano o hermana, usted que a lo mejor se considera de poca valía, de poco valor, porque a lo mejor usted cree que su trabajo, su ministerio o su servicio no es tan glorioso como el que tienen otros de sus compañeros en la iglesia. Pero aquí no se hace distinción de ningún tipo, pues aquí simplemente se nos dice que el que le sirve al Señor, sea cual sea el servicio que se esté prestando, pues dice mi Padre le honra. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Porque el Señor aprovecha esto para dar una enseñanza.
Y la enseñanza es esta, es necesario morir para vivir. Y esto hablando de sí mismo, pero también hablando de la humanidad entera. Porque él debía morir, el Señor debía morir para luego volver a tomar la vida, que sería la resurrección, porque la resurrección establecía la victoria final, definitiva, contundente y sin apelaciones sobre la muerte. Y esto ocurre así, ocurrió de esta manera porque el Señor pudo vencer el pecado y venció el pecado y venció a la cruz y venció a la tumba y venció al Seol y venció todo aquello de lo cual participó durante 3 días. Entonces, el Señor nunca pecó, eso lo sabemos. Y como Él nunca pecó, su alma estaba incólume, estaba sin mancha. Entonces, pues la muerte no tenía ninguna autoridad sobre Él. Por eso Él podía volver a tomar la vida. Ahora, él dice, ¿no? Que como llegaron los griegos, es señal de que Él va a ser glorificado, pero Él relaciona esto automáticamente con su muerte, la muerte que iba a venir. Y por eso él toma el ejemplo del grano de trigo, ¿no? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, claro, cuando dice esto de que muere es porque el grano de trigo es sepultado, es metido dentro de la tierra para que luego el árbol, el arbusto, brote. Y es lo mismo que esto simboliza la muerte o la sepultura de cualquier persona. Pero la sepultura de la humanidad no es la que el Señor mismo iba a tener, sino es otra, ¿no? Porque en el caso del resto de la humanidad, el asunto viene por una interpretación metafórica de la muerte misma, ¿no? En el caso de lo que de la humanidad, lo que sucede es que si alguno renuncia a las obras de la carne, al atractivo de este mundo, renuncia, pues se considera que está muriendo a la carne, está muriendo al mundo. De tal manera entonces que esta situación tiene promesa, según acá está anunciado. Porque el placer de la carne y el atractivo del mundo significan vida, según el concepto de vida que tiene la humanidad, pero es una vida que luego muere. En tanto que por el contrario, negarse a lo que el mundo ofrece y negarse al placer al que la carne llama, eso significa una muerte, pero una muerte que tiene promesa de vida. Eso es lo que el Señor está dando a entender acá. Entonces, el grano es como cada uno de nosotros, ¿no? Si el grano muere, es decir, si es sembrado, entonces de allí brotará una planta, la cual posteriormente dará frutos. Pero si el grano quedare sobre la mesa o quedare en algún saco guardado o eh, eh, en algún lugar donde nunca va a ser usado, pues se pudriría y terminaría siendo desechado. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros nos quedamos pues sentados o mirando con comodidad y los placeres que esta vida ofrece, pues lo más seguro es que nos pudramos metafóricamente y no le servimos a Dios para nada. Entonces así no habrá promesa. Pero si nos cerramos a estas cosas, ¿no? Que significan placer y atractivo del mundo, pues tenemos entonces la promesa de que tendremos vida en adelante. Son las 8:23 de la noche. Vamos a escuchar algo de música y regresamos en un ratito.